Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que les vamos a ofrecer hoy en esta sala de la mano del Donostia International Physics Center y de Kutxa Fundación. Quería recordarles que este año se celebra el Año Internacional de la Física Cuántica y de las Tecnologías Cuánticas. Con este motivo, hemos tenido ocasión ya cerca, en esta institución, concretamente en este edificio, de acercarnos un poco al mundo de la física cuántica a través de una exposición, Visiones Cuánticas, que no sé si han tenido ocasión de ver, de la mano de Tabacalera. Asimismo, el DIPC y Kutxa Fundación hemos querido también un poco sumarnos a la celebración de esta efeméride. Y por eso hemos organizado estas dos charlas relacionadas con este tema. La primera charla fue en el mes de mayo, no sé si asistieron, y fue ofrecida por Ane García Leque, una investigadora de la Fundación Iker Basque. La dio en euskera y nos hizo una introducción un poco al mundo cuántico, ¿no? A ese mundo de lo muy pequeño y que es así como extraño y mágico a la vez. Pero tenemos otro hito que celebrar pronto, creemos que pronto, va a estar en funcionamiento el ordenador cuántico que se ha traído a Donostia. Es un ordenador cuántico, creo, de última generación y es un ordenador de la empresa IBM y ha llegado hasta nosotros de la mano de la Fundación Iker Basque. Con motivo también de este evento y para entender un poco más, para entender algo, ¿no? O intentar abrir un poco los ojos a este mundo tan complejo de la computación cuántica, hemos traído a un divulgador que creemos que nos puede abrir un poco, nos puede ayudar un poco en eso, ¿no? Y para eso, Nora González, del DIPC, os hará la presentación. Atxaldeon guzti hori, eta mila esker etortzeagatikan, Mirenek esan duen bezala, saio hau antolatzen dugu elkarlanean Kutxa Fundazioak eta Donostia International Physics Centerrek, urte asko daramatzagu elkarlanean horrelako hitzaldiak zuengana hiritarrei ekartzen, eta ez da lehenengo aldia, jendea kanpoan geratu behar izan zaigula, zuek zortea izan dezu azkenean sartu zeate, eta horratzean genden, gaurko gonbidatuarekin, nizketan, zerbait ez ote degun egingo, hor kanpoan geratu dien guztientzako aukera emateko, saiatuko gara. Zuek esan bezala gaurkoan entzun ahal izango dezue, gure gonbidatua, como decía, vosotros sois un poquito afortunados porque vais a tener la ocasión de disfrutar de la charla de hoy. Como ha dicho Miren, en este año 2025 se celebra el Año Internacional de la Física Cuántica y de las Tecnologías Cuánticas. Esta efeméride quiere celebrar los 100 años de, digamos, los primeros pasos que se dieron en la mecánica cuántica, en lo que son la teoría de la mecánica cuántica. Y nosotros tampoco queríamos pasar la ocasión sin acercar esta rama de la ciencia y el conocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de Donosti. Y de ahí esa primera charla que se hizo en mayo, que era un poquito como, para que cambiarais el chip y para que pensarais o vierais que la física cuántica es bastante diferente a lo que conocemos. Y hoy, en cambio, vamos a hablar de otro tema que es uno de los retos, digamos, tecnológicos y científicos más importantes que tenemos, o uno de los más importantes que tenemos en estos tiempos, ¿no? Que es la computación cuántica. Y para eso no se nos ocurría una persona más adecuada que el invitado de hoy, que no es más que Eduardo Sáenz de Cabezón. Eduardo Sáenz de Cabezón es matemático, él es doctor en matemáticas, también es licenciado en teología, luego igual, no sé, le podéis preguntar
cómo es eso de la licenciatura en deontología. Él es profesor de la Universidad de La Rioja y es investigador experto en álgebra álgebra computacional, ¿no? Pero probablemente, y de ahí el lleno que tenemos en esta sala, le conozcáis mucho más, o gran parte del público le conozca mucho más por su faceta divulgadora. De hecho, gracias a unir el rigor científico y la pasión por la comunicación de la ciencia, pues es uno de los divulgadores científicos más reconocidos del Estado español y de más allá también. Eduardo Sáenz de Cabezón, bueno, es uno de los fundadores del grupo de monologuistas científicos de Big Bang Theory, Van de Furgoneta. También ha escrito varios libros de divulgación, es presentador del programa Órbita Laica que se emite en la 2 y bueno, su canal de YouTube sobre matemáticas, divulgación de matemáticas derivando, bueno, es un rotundo éxito, tiene más de 1,5 millones de seguidores. Así que, bueno, pues no sé, dicen que las matemáticas son aburridas, supongo que dependerá de quién te las cuente. Si es Eduardo Sáenz de Cabezón, yo estoy segura que engancha a todo el mundo. Su charla de hoy es Manotazos en una habitación oscura, la llegada de la computación cuántica, y espero que la disfrutéis infinito. Yo os dejo con Eduardo. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por estar aquí. Me viene muy bien que la habitación sea así oscura. Podríamos apagar la luz, de hecho, y del todo y empezar a manotazos, porque es el título de la charla, es el tema de la charla. Les voy a explicar por qué la charla se titula así. Antes de nada, yo creo que tenemos una hora límite que me han dicho que sería 8 menos cuarto. ¿Os parece bien? 8 menos cuarto, tenéis cena hecha y así. Vale. Entonces, vamos, si os parece, para que no se nos escape, vamos a poner la alarma del móvil. Todo el mundo tiene móvil, ¿no? Vamos a poner una alarma del móvil a las 19:45. Es que se nos puede ir así, luego nos ponemos a hablar y tal, y se nos va a ir la hora. Nos ponemos una alarma y cuando suene, pues cerramos y ya está. Y no todo el mundo contento, y así. Entonces, yo lo voy a poner también, poner el sonido y todo. Bueno, en la alarma. No hay ahora llamadas aquí, lo ponéis en modo avión y tal, y la alarma funciona igual. Entonces me voy a poner yo 19:45 y así. Muy bien. Ya está. 19:45. Y así luego suenan todos a la vez y nos acordamos. Que si no nos vamos a despistar y luego hay lío, que si te quiero otra pregunta, pues lo evitamos. Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir. Ya lo he dicho, vamos a hablar de computación cuántica. ¿Por qué manotazos en una habitación oscura? La computación cuántica, si veis un poquito los periódicos, noticias y tal, es algo como que siempre está por llegar. Siempre va a haber un ordenador cuántico que va a hacer no sé qué, ¿no? Pasa un poco, también aquí hay mucha gente dedicada a la física, los físicos tienen este tipo de noticias. Los matemáticos no, porque a nadie le importa lo que hacemos. Entonces, si va a llegar la solución de la hipótesis de Riemann de aquí a 5 años a 10, ¿a quién le importa eso? A nadie. Pero si va... A los matemáticos sí. Pero si va a llegar computación cuántica o va a llegar fusión nuclear, pues fusión le gusta a todo el mundo, le importa a todo el mundo, le interesa a todo el mundo, va a ser muy importante. Entonces, como que dentro de 10 años va a llegar. Eso lo llevamos oyendo 30 años, ¿no? O sea, dentro de 10 años llega, dentro de 10 años llega. Bueno, pues esto ya llega. Esto sí llega. Y fusión parece que va por buen camino también. Entonces, ¿por qué lo de la habitación oscura? Uy, ya no está tan oscura. Imaginaos que, claro, nosotros estamos en un sitio, imaginaos que estamos en una habitación oscura y que hay un interruptor, pero nadie sabe dónde está. Nadie sabemos dónde está ese interruptor. Y hay gente que está preocupada en lanzar manotazos a ver si alguien da en la pared dónde está el interruptor y le da, ¿no? Y en el momento en que ese interruptor se encienda, la visión de la habitación va a cambiar. Y en computación va a pasar algo así. El día que tengamos ordenadores cuánticos que puedan hacer cálculos a un nivel fuerte, a un nivel de tamaño grande, etcétera, ahora vamos a hablar un poco de qué significa eso, ese día la computación va a cambiar. Hay gente dando manotazos buscando un interruptor, ¿no? En el momento en que se encienda la luz, no sabemos cuándo se va a encender, pero en el momento en que se encienda la luz, ¿cómo queremos que nos pille cuando se dé la luz? No podemos, es que nos puede pillar en bolas. Y entonces va a ser muy ridículo. No te rías, no. Bueno, hay menores. He dicho bolas por no decir otras cosas.
nos puede pillar en bolas. Entonces, ¿queremos que nos pille en bolas o no cuando alguien dé la luz? Hay gente que está dando mano. No sabemos si hay interruptor. Puede que no haya interruptor, pero de momento estamos bastante seguros de que va a haber interruptor y que la luz se va a encender en un momento u otro. Y entonces tenemos, la idea es, bueno, pues no sé si se va a encender pronto o tarde, un poco más, pero a mí que me pille preparado. Y entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo estar preparados para cuando la luz se encienda, porque se va a encender y parece que se va a encender pronto. Entonces vamos a contar un poco qué significa encender la luz en esta habitación, qué hay en la habitación oscura, qué pasa si se enciende la luz y cómo es el interruptor. ¿Qué es lo que pasaría o qué tiene que pasar para que ese interruptor se pueda encender? ¿Sí? Bueno, entonces vamos para adelante. Empiezo con estos 4 jinetes. El inicio de la mecánica cuántica ya os lo contaron en la anterior charla y ya sabéis un poco, ¿no? Hubo a principios de... No, todavía no es la alarma. Hubo a principios del siglo XX una revolución en física. Poco antes, Lord Kelvin, William Thomson, Lord Kelvin dijo, no sé si conocéis esta historia, Lord Kelvin a finales del siglo XIX dijo, ya lo sabemos todo en física. Ya está, ya nos hemos pasado la física. Ya lo sabemos todo, ya no hay nada más nuevo que hacer. Bueno, pues después vino la cuántica y la relatividad. O sea que es una ocasión para callarse buenísima. Y esta gente fue de la que inició esa revolución, ¿no? Quizá el fundador de toda esta movida es Max Planck, ahí lo tenéis. Yo no voy a explicar la física que hay detrás de esto, pero basta con saber que hay toda una física que se desarrolló, una física muy matemática que se desarrolló a principios del siglo XX, en la que se trata de describir qué ocurre con la realidad a niveles muy pequeños dentro del átomo, ¿no? Al principio dentro del núcleo del átomo, luego salieron del núcleo, pero ¿qué ocurre ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se comporta la materia? ¿Cómo se comporta la realidad? A niveles muy pequeños. Y lo que descubrieron no se lo creían. Empezaron a decir, bueno, es que son unas matemáticas que si esto fuera verdad, si estas cuentas fueran verdad, es que la realidad es mucho más extraña de lo que pensamos. Y empezaron a hacer experimentos, no sé si para confirmar o para contradecir aquello que las matemáticas parecían decir, ¿no? Ahí podríamos sumar a Dirac, podríamos sumar a Heisenberg, que también tuvieron cosas como muy extrañas que decir, ¿no? Entonces empezaron a hacer experimentos y todo salía que sí, y todo va saliendo que sí, ¿no? Entonces esa física que llaman mágica, cuántica, que parece que sí, podréis ver, ¿no? En carteles por las ciudades, de terapia cuántica, reiki cuántico, no sé, o sea, se asocia como una especie de magia, que no sabemos cómo funciona, pero que soluciona las cosas de una forma como extraña e incomprensible. Y allá donde algo es incomprensible, pues mete en hueco cualquiera que quiera aprovecharse del desconocimiento de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos a estos 4 que fundan una teoría física que describe la física a niveles muy, muy pequeños. Muy, muy pequeños. Y se descubre que a esos niveles tan pequeños la naturaleza se comporta de formas muy extrañas y ocurren fenómenos que a nivel por encima del tamaño del átomo no existen, como superposición cuántica o como teleportación o como entanglement, ¿cómo se llama entanglement? El entrelazamiento cuántico, efecto túnel, hay un montón de cosas que no ocurren a nivel macroscópico, pero que a nivel microscópico sí, y que no nos podemos explicar bien. ¿Por qué? Porque no tenemos analogías que sean adecuadas. Y las analogías que tenemos que son adecuadas, tipo superposición, una partícula que está en 2 sitios a la vez o que está en 2 estados a la vez, como el gato este famoso, tal. Todo este tipo de metáforas nosotros nos rechinan siempre, dicen esto es como irreal, es mágico. No, ni es mágico ni es irreal. Toda la física, toda la naturaleza es cuántica, porque a nivel pequeño toda es cuántica. Lo que pasa es que los fenómenos que se manifiestan a nivel macroscópico pues son los que podemos entender porque llevamos toda la vida conviviendo con ellos. Dentro del núcleo no nos podíamos haber metido, nunca nos podíamos haber metido. Nunca habíamos podido meternos antes, entonces pues no sabíamos cómo funciona y no tenemos el lenguaje para describir eso. ¿Se puede entender? Se puede entender de una forma matemática, se puede entender. A nivel coloquial pues es muy difícil, es muy complicado de entender, ¿no? Entonces estos inauguraron una nueva física, una nueva era de la física. Vale. Años después, aquí tenemos a Feynman, a Benioff, a Deutsch. Esta gente dijo, años después, esto ya entramos en los años 80, Esta gente dijo, bueno, ya se ha desarrollado mucho la física cuántica, ya conocemos bastante bien la mecánica cuántica, por supuesto que no la conocemos del todo y hay un montón de misterios que siguen. Aquí hay gente que estudia en esos, que trabaja en conocer un poco esos misterios, pero dijeron, se le ocurrió a este señor que de aquí, Feynman, es uno de los científicos más, no sé cómo deciros, más peculiares del mundo, ¿no? Porque él tiene una forma de ser como muy fuerte, muy divertido, a la vez muy inteligente, muy mordaz. Feynman dijo, ¿podríamos aprovechar esas propiedades de la materia para hacer computación?
en los años 80 ya había ordenadores clásicos, vamos a decir ordenadores clásicos, a los que aprovechan las propiedades de la materia que son macroscópicas, digamos, las normales, la electricidad, el magnetismo, la electrónica, esto que vemos todos los días, esas propiedades eléctricas, electrónicas, magnéticas de la materia, las aprovechan los ordenadores que tenemos, el móvil, todo eso, pues funcionan y lo aprovechan muy bien. Vale, ¿podríamos aprovechar las condiciones especiales o esas condiciones que tiene la materia a nivel subatómico, a ese nivel cuántico, para hacer computación? ¿Podríamos hacer un ordenador que aprovechara eso? En teoría sí. De hecho, Benioff es el que, para la gente que sabe de este tipo de cosas, propuso una máquina de Turing cuántica. Entonces dijo, vale, podemos hacer computación Turing. Computación Turing es la computación clásica que tenemos. Alan Turing fue, digamos, el fundador, ¿no? de la computación tal como la entendemos ahora. Podemos hacer computación al estilo Turing, pero aprovechando esto. Y Deutsch fue los que empezaron a hacer los primeros algoritmos con este tipo de cosas. Entonces, no solamente es que se pueda hacer computación aprovechando las propiedades cuánticas de la materia, sino que además en algunas cosas es mejor que cualquier cosa que podamos hacer sin aprovechar esas condiciones de la materia. Entonces, cualquier ordenador clásico que podamos construir, por bueno que sea, por grande que sea, por pequeño que sea, por rápido que sea, por circuitería que tenga, cualquier ordenador clásico es un ordenador hecho sin aprovechar las propiedades cuánticas de la materia, al menos en lo algorítmico, ¿eh? Hay mucha electrónica que aprovecha propiedades cuánticas de la materia, pero no en lo algorítmico, para construir algoritmos. Y esta gente dijo, sí, además podemos aprovecharnos y podemos aprovecharnos muy bien. Hay algunas cosas que las podemos hacer mejor que con cualquier otro ordenador. Y ahí empezó un poco la computación cuántica. Entonces es gente que se plantea esta física nueva, la podemos utilizar para eso, pues vamos a utilizarla. Y este es el inicio, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa aprovechar las propiedades cuánticas de la materia para hacer computación. Venga, pues vamos. Lo primero que queremos hacer es computación. ¿Qué significa que queremos hacer computación? ¿Qué necesitamos para hacer computación? Necesitamos codificar, almacenar y transformar información. ¿Ya está? Pues eso es lo que hacemos con los ordenadores, ¿no? Codificamos información de alguna forma. Si yo tengo un jueguito y quiero que cuando le dé a tal botón un muñequito se mueva para arriba, tengo que codificar qué significa arriba, tengo que codificar los colores del muñequito y tengo que codificarlos de alguna forma, ¿no? Almacenar información y transformarla, porque si yo lo que quiero es que cuando le dé al botoncito el muñequito suba para arriba, a lo mejor al contador de la posición le tengo que sumar un 1. Bueno, sumar es transformar esa información, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer cuando hacemos computación, ¿vale? Muy bien. ¿Esto lo podemos hacer aprovechándonos las propiedades físicas de la materia, las propiedades cuánticas de la materia? Pues sí, aquí tenéis las propiedades cuánticas que tratamos de aprovechar. ¿Qué significa que nuestra computación es cuántica? Pues significa que aprovecha esas propiedades de la física para hacer computación más eficiente. Porque digamos, si voy a aprovechar las propiedades cuánticas de la materia es porque vale la pena. Si no, pues me quedo en casa o hago lo mismo que hacía con los ordenadores clásicos y ya está. ¿A qué meterme en líos? Si me voy a meter en el lío, significa que hay alguna ventaja. Nos podemos divertir con eso y está muy bien, pero no estaríamos aquí hablando probablemente si esas palabras más eficiente no estuvieran ahí subrayadas. Queremos hacer computación más eficiente en algún sentido. ¿En qué sentido? Pues ahí tenéis dos sentidos, tiempo de ejecución y consumo de energía. El tiempo de ejecución es como un resumen de los recursos computacionales que necesitamos. Tiempo de ejecución, cantidad de memoria, ese tipo de cosas. Normalmente tiempo de ejecución es lo que se suele decir, ¿no? Este problema a un ordenador clásico le costaría 1.000 millones de años resolverlo, o la edad del universo resolverlo. Ese es el tipo de comparación que queremos hacer. Queremos ser más eficientes en tiempo. Y en energía, en consumo de energía, que no es trivial tampoco, porque hay muchas veces, y sobre todo ahora lo veréis, ahora hay un boom de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial necesita entrenar modelos de lo que se llama aprendizaje automático. Entrenar esos modelos tiene mucho coste de computación y mucho coste energético. De eso se habla poco, cada vez se habla más. En los congresos, por ejemplo, yo voy mucho a congresos de computación o de matemáticas. En los congresos últimamente hay mucha gente que presenta sus algoritmos, que presenta sus modelos y cuando los presenta, además, hablan del coste energético que tiene eso. Digamos, de la huella energética o la huella de carbono que tiene eso, que es un tema que va a salir mucho, vamos a hablar mucho durante los próximos años seguramente de este tema, porque ahora mismo está muy expandido el uso de inteligencia artificial y eso tiene un coste energético muy grande. Bueno, los ordenadores cuánticos también lo tienen, pero en ciertos usos no se puede comparar. Eso es una fotillo ahí que he puesto pues, porque queda guay, de un chip cuántico, o de una parte de un chip cuántico. Bueno, vamos para allá. Vamos a codificar información.
claros. Nos ponemos en el bit clásico. Ya sabéis esto de que dice la gente, que los ordenadores funcionan con ceros y unos. Vale, ¿qué usamos? Usamos algo que pueda distinguir dos estados, a los que llamaré 0 y 1, los puedo llamar arriba o abajo, los puedo llamar como sea, los llamo 0 y 1, que me permiten codificar información. Por ejemplo, si yo quiero codificar en un ordenador, en una tablet o en una calculadora, lo que sea, o hago una encuesta aquí diciendo ¿te ha gustado la charla o no?, pues puedo codificar el no con un 0 y el sí con un 1. Puedo codificar información usando ceros y unos. Puedo almacenarla, porque yo puedo anotarme esos ceros y unos, y de hecho podría almacenarla en un cachivache, en una máquina eléctrica, ¿no? Y decir, mira, pues si por este cable pasa información, pasa corriente, es un 1, y si no pasa es un 0. Puedo hacerlo. Entonces, puedo codificar información con ceros y unos. Un qubit, eso lo llamamos bit. Bit es la unidad básica de información en la computación clásica. Eso lo sabe todo el mundo. Y además, bueno, de momento lo dejo ahí. Podemos codificar y almacenar información con ceros y con unos. Con algo que para mí lo pongo en ceros. Los ordenadores no tienen ceros y unos dentro. Tienen otras cosas, pero les llamo ceros y unos. Vale, el bit cuántico tiene dos estados que voy a llamar básicos. Importante la palabra básicos aquí. Tiene dos estados que voy a llamar básicos. Es decir, es un sistema que se va a comportar con las leyes de la mecánica cuántica, pero es un sistema en el que yo puedo distinguir dos estados. Hay algo lo que puedo llamar 0 y algo lo que puedo llamar 1. Vale, eso necesito para empezar. Pero es que además ya empezamos con diferencias. Porque si tiene propiedades cuánticas, hemos dicho que hay una propiedad de la mecánica cuántica que se llama superposición, que quiere decir, este sistema puede estar en una mezcla de ambos estados. Y ya la palabra mezcla ya es rara, o sea, ya es raro usarlo. Esto no lo podemos entender del todo bien, pero vamos a decirlo así, ¿no? Es una mezcla de ambos estados. Y entonces, ¿cómo represento eso? Pues decir, bueno, pues tiene un poquito de 0 y un poquito de 1. ¿Cuánto de 0 y cuánto de 1? Pues los pongo con dos números. Aquí, para la gente menor, en matemáticas usamos a veces letras. Usamos letras para las matemáticas cuando no queremos todavía decidir qué número es. Entonces, estos son números, la A y la B. Tienen una propiedad, que es que la suma de sus cuadrados es 1. Vale, pues necesito que tenga esa propiedad, eso es por los postulados de la mecánica cuántica, pues eso es así. La mezcla tiene esta propiedad. Entonces, hasta aquí bien, ¿no? Tengo una pieza de información que es algo que lo puedo ver en dos estados o en una mezcla de dos estados. Puede estar, he dicho lo puedo ver y he dicho demasiado ahí. Puede estar en un estado que llamaré 0, en otro que llamaré 1, que los puedo distinguir entre sí, y además puede estar en una mezcla de ambos estados. Eso es lo que llamamos superposición. Y esto no pasa con el bit clásico. O sea, entonces ya de momento, puedo almacenar una información distinta. Porque ya no puedo almacenar no solamente algo que me digan sí y no. Y hay algo que me puede... ¿Cómo de seguro estás de algo? Bueno, pues hay otra información que puedo guardar, porque puedo guardar una mezcla de estados. Bueno, vale. Entonces, para empezar, para expresar el estado de un ordenador clásico, pongamos que tengo un ordenador clásico de un solo bit, ¿eh? Y quiero decir, ¿esto en qué estado está? Pues para describir ese estado, ¿qué me basta? ¿Un dígito? Pues o está en 0 o está en 1. Para describir el estado de un ordenador cuántico de un solo qubit, ¿qué necesito? Dos números, el A y el B. Y así te puedo decir cómo está. ¿Se entiende la diferencia? Para el ordenador clásico, para decirme cómo está el ordenador clásico, me basta con que te diga, ¿está en 0 o está en 1? Para este no. Para este te tengo que decir cuánto vale A y cuánto vale B. Para describir el estado ese. Vale. Si tengo dos qubits o 2 bits, para describir un estado ya de un ordenador más complejo que tiene 2 bits, donde puedo codificar, por ejemplo, norte, sur, este y oeste, pues podría decir, mira, pues está en el 00, está en el 01, en el 10, en el 11. Tengo que darte 2 unidades de información. Aquí tengo que darte 4 unidades de información. 4 números. Si me voy entonces podéis decir, bueno, yo os diría, se dobla. Conforme doblo el tamaño del ordenador, se dobla la cantidad de información que necesito para describirlo, tanto aquí como aquí. Aquí he pasado de 1 a 2 y aquí de 2 a 4. Ya, pero si seguimos para adelante es cuando se empieza a ver que la cosa cambia. Porque aquí, para describir el estado de una máquina de 3 bits, necesito 3 piezas de información. Para describir el estado de una máquina de 3 qubits, necesito 8 piezas de información. Entonces, eso de que se dobla solo es verdad en el cuántico. Aquí, cada vez que aumento en un bit el tamaño de mi ordenador, aumento en un bit la información que puedo almacenar. Aquí, cada vez que aumento en un qubit, doblo. Entonces, empezad a pensar. Si yo aquí tengo
10 bits, ¿cuántas unidades de información tengo? 10. Necesito decirte 10 ceros o unos para decirte cómo está el ordenador. Aquí, si tuviera 10 qubits, necesito 1024 números, que es 2 elevado a 10. Y seguimos doblando, y seguimos doblando, y seguimos doblando. Y si yo llego más o menos a 300, 400 qubits, la información que tengo que darte para decirte cómo es exactamente el estado de ese sistema de 400 qubits es mayor que el número de átomos del universo. Entonces, ¿veis el poder de esta cosa, ¿no? Entonces, el poder de algo que crece exponencialmente es muy potente, muy, muy potente. Entonces, 2 a la 300 o a la 400 ya es por encima de 10 a la 80 y pico, 10 a la 90, que es el número de átomos que tiene el universo observable. Entonces, veis que el poderío de la superposición es mucho. Ya veis que esas propiedades de la materia cuántica, a la hora de almacenar y codificar información, cambian radicalmente la película. Cambian radicalmente, ¿eh? Vale, vamos para adelante. ¿Qué más quiero hacer? Hay otra cosa especial aquí. Resulta que cuando yo cojo un ordenador cuántico, un ordenador clásico, yo digo, venga, tengo un ordenador en este estado y otro ordenador en este estado. Si pongamos que este tiene 4 bits y este 4 bits. Los junto y formo un sistema de 8 bits. ¿Vale? Entonces, ¿puedo leer ese sistema de 8 bits siempre como la suma o el producto o la superposición del pequeño y el otro pequeño? Sí, simplemente leo de izquierda a derecha, decido cómo los junto y ya está. En el caso del ordenador cuántico, la cosa es no solamente que necesito mucha más información para leer el estado, sino que además hay estados que se pueden poner como el estado de otros más pequeños, ¿no? Aquí lo que hacemos es multiplicar. Voy aquí a dar media clase de mates, ahora para leer esta línea. Pero esto veis, cuando erais pequeños, hace 2 transparencias, habéis visto que para describir el estado de un sistema cuántico necesito dar estos 2 números, ¿verdad? Esto sería otro, que está en otro estado. Vale, los junto y los voy a juntar multiplicando. Si os acordáis de la escuela, ¿cómo se multiplica cuando tengo algo así? Pues el primero por el primero, más el primero por el segundo, más el segundo por el primero, más el segundo por el segundo. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Veis? A por C por el 0, 0. A por C por el 0, 0. Primero por el primero. A por D por el 0, 1. El primero por el segundo. ¿Veis? ¿Veis que tengo todas las posibles combinaciones, verdad? Entonces uno diría, cualquier estado de un sistema de 2 qubits se puede poner como el producto de los estados de 2 sistemas de 1 qubit cada uno. Es un poco lío, pero se entiende. Si no paro, ¿eh? Tenemos tiempo hasta que suene la alarma. Entonces, eso, en el mundo clásico, el estado de uno grande siempre lo puedo poner como combinación de los dos. En este mundo no. Aquí tengo un estado, este es un estado perfectamente válido de un sistema de 2 qubits, donde tengo algo por el estado 0, 0 más algo por el estado 1, 1. Eso no se puede poner como producto de ninguna forma. No hay ninguna forma que yo pueda elegir aquí una A pequeñita, una B pequeñita, una C y una D y de forma que me dé este resultado. No se puede. No se puede. Entonces, existen estados que es imposible alcanzar solo como mezcla de los individuos. Y esos estados se llaman estados en entrelazamiento. Y eso responde de nuevo a una de las propiedades cuánticas de la materia que nos interesa. Entonces ya veis que las propiedades cuánticas de la materia de momento nos permiten hacer una computación, almacenar la información de forma distinta, con más flexibilidad y con más tamaño, de forma distinta. Entonces ya nos dan cierta ventaja a la hora de decir, bueno, puedo codificar información de otra forma, de otras formas. Por supuesto, detrás de esto, tanto en el mundo clásico como en el mundo cuántico, hay unas matemáticas. Hay una teoría matemática muy sólida que explica todo esto y que lo hace coherente. En el caso de la cuántica es algo que se llama el álgebra de Boole, que es un álgebra en donde me permite sumar, multiplicar, hacer operaciones con los números de ceros y unos, siempre. Y aquí detrás de toda esta formalización, ¿no?, de los ceros y unos que veis aquí, los coeficientes y todo, hay una cosa que se llaman espacios vectoriales. Una cosa que se da espacios de Hilbert, que son espacios vectoriales con más cosas. Es una cosa que se puede explicar perfectamente, al menos hasta el nivel inicial, en el bachillerato. O sea, la gente del bachillerato puede entender el fundamento matemático de todo esto. Es complicadillo, pero no es tan complicado. No hace falta ser un genio para entender esto, ¿no? Vale. Siguiente que quiero hacer es transformar información. A mí no me basta solamente con almacenar ceros y unos. Yo quiero hacer operaciones. Entonces, en el mundo clásico tenemos operaciones lógicas.
Una operación lógica, por ejemplo, es negar algo. Decir, pues mira, si estaba en estado 0, quiero que pases a estado 1. Si estaba en estado 1, quiero que pases a estado 0. Es negar, coger el otro, cambiarlo. Eso significa, ¿no? Eso, hay 4 o 5 operaciones lógicas de estas que me permiten hacer toda operación lógica que yo quiera hacer con ceros y unos. Es decir, todo lo que tenemos aquí, toda esta cosa de internet, las fotos, tal, como cuando editáis fotos, cuando hay una canción, todas esas movidas son ceros y unos y operaciones sobre ceros y unos, operaciones lógicas sobre ceros y unos. Las matemáticas son súper sencillas, las matemáticas fundamentales, lo básico de eso. Luego la gente es súper lista y con esos pocos ingredientes es capaz de hacer las barbaridades que tenemos en el móvil, en el ordenador y todo eso. ¿Por qué? Porque hay gente que ha desarrollado algoritmos que son gente súper lista. Entonces, esa peña, pues con estos ingredientes tan sencillos, ha logrado hacer eso. Vale, vayamos al mundo cuántico. Ahora yo tengo mi sistema de 2 estados cuánticos, superposición, tal, no sé cuánto. Yo puedo hacer operaciones que pueda entender. Vale, pues sí. Imaginaos que quiero hacer el equivalente a NOT, lo quiero hacer en el mundo cuántico. Le llamamos X pues por razones históricas, pero le podríamos llamar NOT cuántico o Q-NOT o Quantum NOT. O requete not, yo qué sé. Entonces, ¿qué quiero que haga? Hombre, quiero que sea compatible con esto. Que el estado básico 0 me lo mande al 1 y el 1 al 0. Hasta ahí bien. Pero, ¿y qué pasa si mi estado es el algo por el 0 más algo por el 1? A por el 0 más B por el 1. Pues quiero que me lo transporte al revés. Que me ponga B por el 0 más A por el 1. ¿Sí? Eso es lo que cualquier negación que se respete en el mundo cuántico tiene que hacer. Llevar el 0 al 1, el 1 al 0, y si tengo A más B, pues llevármelo a B más A. ¿Sí? Eso sería un NOT. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. Se puede hacer, se puede definir bien. Todo esto se puede hacer, estoy hablando en matemáticas. ¿Hay una teoría matemática coherente con todo esto y con el funcionamiento matemático de la física cuántica que me permita hacer eso? Sí, papá. Y esos son los operadores lineales. Existen operadores lineales que me permiten hacer eso. Hay una teoría matemática que está establecida desde el siglo XIX y que me permite hacer esto, ole, de maravilla. Así que de momento tengo todo lo necesario para hacer computación. Todo lo necesario. Tengo capacidad de almacenar, tengo capacidad de codificar, tengo capacidad de transformar. Todo lo que cualquiera que quiera hacer computación necesite hacer, lo puedo hacer. Tengo los ingredientes necesarios. Vale. Entonces, cuando vamos a nuestros ordenadores y tenemos esos ingredientes, lo que hacemos es unirlos para formar eso que se llaman algoritmos. Entonces, aquí tengo un ejemplo de algoritmo clásico. Son un montón de puertitas, este puede ser una NOT, AND, no sé qué, un montón de puertitas de estas lógicas. Las puertitas significan operaciones lógicas que me llevan a hacer una operación. Cuando tu móvil suma 2 y 2 en la calculadora o en el reloj o lo que sea, cuando suma, lo que hace es unir estas cosas. Mezclando el no, el i y el no sé qué, puedo sumar. Entonces, es que no hay más que eso, ¿eh? Son nos, is y ands. Poca cosa más. Lo que pasa es que muchísimas. Cuando cojo muchísimas puertas lógicas, puedo hacer operaciones complicadas. Vale, ¿en el mundo cuántico puedo hacer eso? Pues lo mismo. En lugar de poner consecutivamente puertas lógicas, lo que hago es poner consecutivamente puertas cuánticas. Esas operaciones como la X que acabamos de ver, de ese estilo. Son matrices. Y entonces la pinta que tiene es algo así. En un papel yo puedo escribir, mira, empiezo por un qubit con el 0, un qubit con el 1 y me hago unas cosas que afectan al 0 por su lado, al 1 por su lado. Esto va a afectar a los dos juntos, luego esto va a afectar al resultado, a este otro resultado. Bueno, pues me pongo operaciones de estas y las puedo concatenar, las puedo poner una detrás de otra y generar algoritmos. La forma de pensar aquí arriba y la forma de pensar aquí abajo son súper diferentes. Súper diferentes. Entonces, ahora ya existe, solamente esta transparencia ya genera toda una ciencia, que sería la algorítmica cuántica. Porque cuando yo estoy pensando en algoritmos clásicos, ya sabemos muy bien cómo programar. Hay montones de lenguajes de programación, está el C, Java, Python, no sé qué. Todos esos lenguajes que al final lo que hacen es que escritura humana la podamos transformar en puertitas de estas que el ordenador entienda. Esos son los compiladores y todo eso que está en los ordenadores. Eso está guay, lo sabemos hacer. Y se enseña en las facultades y tal a programar. Y hay ciertos esquemas, que si un bucle, que si un if, que hace una cosa, toma una decisión. Para un lado. Todo esto lo sabemos hacer muy bien. Y son un tipo de programación
que está establecido desde hace muchísimos años y lo sabemos hacer muy bien. ¿Eso sirve para algoritmos cuánticos? No. Esto ya no se programa igual. Esta idea de un bucle, de leer de la memoria, escribir en la memoria, ya no. Eso cambia. Entonces, cuando tenemos unas reglas nuevas, tenemos unos resultados nuevos. Entonces, los algoritmos cuánticos son muy distintos. Y las cosas que le preguntamos a un ordenador y la forma de preguntar al ordenador, el tipo de pregunta cambia si el ordenador es clásico y si el ordenador es cuántico. Cambia. La forma de preguntarle cambia. Entonces, la utilidad es diferente. Vale. Esto sirve para que nos quedemos tranquilos. Toffoli Gate, vamos a ser fans de Toffoli Gate. Esto es la respuesta a decir, vale, las puertas clásicas de siempre, lo que yo puedo hacer con un ordenador clásico, ¿lo podría hacer con el cuántico? Porque si no, es que no, ¿cómo comparo? Pues sí, se puede hacer todo con un sobrecoste en número de bits, digamos, pero existe, esto es un dibujo de una puerta cuántica que se llama la puerta de Toffoli, de 3 bits, de 3 qubits, que me permite asegurar, hay un teorema que me asegura esto, que me dice, mira, cualquier cosa que puedas hacer con puertas lógicas se puede hacer con puertas cuánticas. Así que, de momento, no hemos ido a peor. Aquello de queremos computación cuántica solo si hay ventaja, hay ventaja. No has perdido nada. Hay cosas, se pueden hacer más cosas, ¿no? Vale. Vamos para adelante. Y luego, finalmente, esta es otra de las restricciones que tiene la computación cuántica. Ya dejo la parte inicial, en plan lección, la hago aquí, que veo aquí gente que está empezando a sudar. Esto ya lo voy a dejar casi aquí. Vale, yo hago mi algoritmo, paso el flujo de información, el estado de mi sistema, aquí tengo un sistema de 2 qubits, tengo el estado de mi sistema, lo voy haciendo pasar por distintas operaciones, y luego, claro, quiero ver el resultado. ¿Pero qué pasa con el resultado? Pues que estamos restringidos a las propiedades cuánticas de la materia. Y las propiedades cuánticas de la materia dicen que tú, un sistema cuántico, no lo puedes mirar. Que si lo miras, se estropea. Si tú lo miras, se estropea. ¿Qué quiere decir se estropea? Pues vamos a decirlo de una forma técnica, ¿no? Yo tengo un qubit, voy a empezar solo con uno, voy a terminar solo con uno. Tengo un qubit y por mi algoritmo, le he ido cambiando su estado. Esas A's y B's las he ido cambiando según me interese, para mi cosa, ¿no? Pero claro, luego miro el resultado. Y el resultado es o 0 o 1. En cuanto lo mire, el sistema cuántico se queda en el estado 0 o en el estado 1. Tío, entonces, ¿para qué tanta historia? ¿Sabes? O sea, ¿para qué? Eso se llama medir el estado de un qubit, entonces va a 0 y a 1. ¿A cuál de los dos va? Pues depende de la A y la B. Al medir, tengo el 0 con probabilidad A cuadrado, o bien tengo el 1 con probabilidad B cuadrado. ¿Veis ahora por qué A cuadrado y B cuadrado tenían que sumar 1? Para tener el 100% de probabilidad en esto, ¿no? Entonces, para que no haya ningún otro estado que se me quede sin medir. Entonces, claro, pues entonces, macho, no solo es que no haya ganado, es que he perdido. O sea, porque cuando yo lo miro, me encuentro solo con el 0 con el 1 y encima no sé cuál va a salir, hay una probabilidad ahí, por mucho que yo haya dicho, bueno, es que este de aquí, el A cuadrado es la raíz cuadrada de 8, yo qué sé. O sea que aquí, vale, me da un 80% de 0 y un 20% de 1, vale, pero miro y resulta que me ha salido B, que es menos probable. Pues estamos apañados. O sea, yo no quiero que el resultado de mi ordenador dependa del azar. Yo no quiero eso. Vale, pues esa es la desventaja. Entonces, lo que tengo que hacer en mis algoritmos, por eso la forma de pensar cambia, es yo puedo ir modificando A y B mientras no mida. Porque una vez que mido ya eso se ha acabado, ¿eh? Ese qubit se ha fastidiado. Ya no lo puedo volver a transformar. Entonces, deja de tener propiedades cuánticas. Entonces, digo, pues ¿qué hago? ¿Cómo funcionan los algoritmos cuánticos? Pues es ir transformando la A y la B, el conjunto de A's y B's de todos los qubits, de forma que esa transformación, sin medirla, me sea útil para obtener luego la respuesta que quiero obtener. Que uno está ahí, yo lo entiendo, estáis ahí, yo veo gente con unas caras ahora mismo que dicen, ¿pero a esto he venido yo? Bueno, pues sí, a esto has venido, cariño. Claro, tú dices, pero vamos a ver, o sea, yo estoy moviendo los estados de un sistema no sé qué, vale, muy bien, los muevo como yo quiero, esas puertas cuánticas que me has dicho, te creo, son operaciones lógicas, pero luego lo mido y al final tengo un 0 y un 1 y encima con probabilidades, pero ¿qué mierda es esa? O sea, que es peor, ¿no? Claro, eso significa que tú tienes que haber hecho el algoritmo de forma
que luego cuando midas el resultado te sea útil, pase lo que pase. Que sea útil, que la respuesta que obtengas sea útil, pase lo que pase. Sea útil para el problema que le estás preguntando. Y eso es lo que os decía, que hay que cambiar la forma de pensar. Porque la forma de pensar es totalmente otra. La forma de pensar en algoritmos cuánticos es totalmente otra. Es ir transformando de forma que al final mis resultados, mis A's y mis B's, me den un resultado útil, adecuado, pase lo que pase con la probabilidad. Y dice, ¿y eso se puede hacer, macho? Se puede hacer. Se puede hacer. Al principio, hasta aquí, digamos, me quedo con Planck, Einstein, Schrödinger, toda esta gente. Hasta aquí me quedo con Feynman y con Benioff. Y dicen, vale, se puede hacer, espero haberos convencido más o menos, se puede hacer computación y una computación completa usando las propiedades cuánticas de la materia. Vale, pero me falta un paso más. ¿Y eso cómo se hace? ¿De verdad puedo hacer algoritmos que aprovechen eso? ¿De verdad puedo escribirme un programa que haga eso? Y ahí pasamos a Deutsch. La última foto de esas era un tío que dijo, sí, mira, se pueden hacer cosas. Ahora os explico uno. Esto es la pinta que tiene un algoritmo cuántico. Esta es la pinta que tiene. Yo tengo aquí, esto es una de las configuraciones de algoritmos cuánticos, ¿no? Cada línea de estas, esto se puede leer, algunas de las personas que estáis aquí lo vais a entender muy bien, esto se lee como una partitura. Es la línea del tiempo y va pasando de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo el tiempo, aquí tengo 5 qubits, tengo algo que afecta a los 3 primeros, aquí esto es decoración, tengo algo que va afectando a cada uno de ellos por separado, otra puerta de estas, de las operaciones. Esta ya la sabéis cómo es, esta es una NOT. Vale, paso, los afecto. Aquí tengo algo que los afecta a todos a la vez, aquí va a haber entrelazamiento seguro. Aquí tengo algo que vuelve a afectarlos, aquí tengo algo que afecta a uno de uno en uno y luego mediré y tal. Esto es un algoritmo que es un algoritmo cuántico y luego yo ahí mido y de repente los estados, pues depende de los estados, obtengo un resultado u otro. Esta es la pinta que tiene. Mira, y me he dejado que había cosas que afectan solo a uno, por ahí abajo, ¿no? Esto afecta solo al final. Esta es la pinta que tiene un algoritmo cuántico. ¿Esto tiene pinta comparable a esto de for i igual a 1? La gente que habéis hecho programas, pues no tiene ninguna pinta parecida. ¿Por qué? Porque se piensa distinto. Es una forma de pensar completamente diferente. Y por tanto hacemos preguntas distintas. Vale. Y entonces llega la era de los algoritmos. Estos dos señores son Peter Shor y Love Grover. Estos dos señores propusieron en los años 90 algoritmos que podían hacer cosas de este modo tan misterioso, ¿no? Es decir, Deutsch lo que hizo es, el primer algoritmo que Deutsch hizo era un algoritmo que era muy académico. Era, mira, yo tengo una función booleana, una función que recibe un 0 o un 1 y la respuesta es 0 o 1. Y el algoritmo lo que responde es si esa función responde siempre lo mismo o no. Eso es lo que responde el algoritmo. ¿Eso es útil? Pues no. Pero es académicamente irrelevante. Porque el algoritmo de Deutsch, él hizo un algoritmo para responder eso, un algoritmo cuántico, que daba esa respuesta, con eso de las probabilidades y todo eso, y que era incomparablemente más rápido que cualquier algoritmo clásico para hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que es una cosa académica, pues para demostrar que eso es útil y punto. ¿Qué pasa con estos dos? Peter Shor. Este señor hoy día es el demonio en todos los ámbitos de las noticias. ¿Por qué? Porque este hizo un algoritmo cuántico para resolver un problema que se llama factorización de números. Que diréis, qué interesante, Eduardo. Factorización de números. Qué bonito, siempre me he estado preguntando. Tú tienes un número entero, cualquiera, 17.523.423. Y te digo, ¿cuáles son los factores primos de ese número? Pueden ser... ¿Os acordáis de los factores números, no? Los factores primos de la escuela. Esto de que dividíamos los números en factores primos, ¿no? Vale, ese problema, saber cuáles son los factores primos de un número, en términos clásicos, a un ordenador clásico le cuesta mucho tiempo si el número es muy grande. Necesita explorar todos los posibles factores y le cuesta mucho. Es lo que se llama un problema complicado, computacionalmente. Conceptualmente no, es muy sencillo, tú vas dividiendo y ya está. Pero en términos de recursos tiene un comportamiento exponencial, digamos, con respecto al número. Vale. Shor lo que hizo fue un algoritmo cuántico que es capaz de resolver ese problema de una forma que no es exponencial. Crece muy por debajo de lo exponencial. Es decir, lo puede resolver, ha convertido en un problema computacionalmente muy difícil en un problema computacionalmente fácil.
siempre y cuando tengas un ordenador cuántico que lo sepa hacer, que lo pueda hacer, ¿no? Vale. ¿Por qué es tan importante factorización de números? ¿Vosotros acordáis cuando vais al ordenador y tecleáis una página, pone algo ahí de HTTPS y luego el número de la página? Esa S significa que hay ahí un protocolo de encriptación, que la información va segura. Si no es segura, os aparecerá, ahora casi todas las páginas tienen eso, pero desde luego las que lo tienen que tener son las del banco, todas estas movidas, ¿no? El certificado digital, todo esto donde hay información sensible que quiero que vaya por Internet de forma segura. Por Internet lo podría espiar cualquier persona del mundo, ¿no? Entonces yo quiero que haya un protocolo de encriptación. Entonces, vale, yo encripto eso. ¿Y qué significa encriptar? Que yo hago una operación que lo pone en otras letras, numerajos, lo que sea, y luego cuando lo llega al receptor, él lo puede desencriptar y leer la información, que es la que yo le he enviado, porque del receptor sí que me fío. Vale. Pues esa encriptación de la S esa, en la inmensa mayoría de los casos, se basa en que la operación de factorizar es difícil. Hacemos una operación que es coger números y multiplicarlos, y lo que hace el receptor, que se sabe la clave, es sacar los factores. Y con los factores tiene la clave. Entonces, claro, toda nuestra seguridad, la inmensa mayoría de nuestra seguridad de Internet, se basa en eso. Es un código que se llama RSA, curvas elípticas, hay otros. Se basa en eso, en que factorizar es muy costoso para un ordenador. Muy costoso significa años. Nuestras claves son de 2K, por ejemplo, una clave de 2048 bits. Eso a un ordenador le puede costar la vida del universo, factorizar un número de ese tamaño. Pero aquí viene este señor, que parece Papá Noel mal. Y con Papá Noel, él tiene un algoritmo cuántico que si entre tu ordenador y el del banco hay un ordenador cuántico que lee eso, lo puede cifrar así. Claro, entonces ya dices, mira, qué graciosos los de los cuánticos, ¿no? Ya no me hace tanta gracia lo de los cuánticos. Vale, luego digo que si esto es una preocupación o no, porque claro, estos meses va a haber un ordenador de esos aquí en Donosti. ¿Lo ha metido el gobierno vasco para espiarnos? Bueno, pues luego vemos si es así o no. Y Grover, lo que propuso Grover, además el algoritmo de Shor es muy importante porque tiene ventaja exponencial. O sea, es lo más que puedes tener. Ha convertido un problema hiper difícil en un problema fácil. Grover lo que hizo fue proponer un algoritmo cuántico para hacer búsquedas en bases de datos. Una base de datos que no esté estructurada. Por ejemplo, si vamos a lo de las contraseñas, si tú tienes tu contraseña, eso que te dicen que tenga mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números. ¿Os suena eso, no? Que hay que meter 27 veces la clave hasta que te da una válida. Vale, ¿por qué es eso? Por seguridad. Porque hay el número de intentos de fuerza bruta que tiene que hacer un posible atacante. Si tu clave es corta, larga o tiene solo letras, si tiene solo letras es muy fácil, etcétera, pues queremos que le cueste lo más posible. Bueno, pues Grover hizo un algoritmo, él no estaba pensando en contraseñas, pero se puede aplicar. Hizo un algoritmo para búsquedas en bases de datos. Es decir, podría un ordenador cuántico empezar a probar todas las posibles combinaciones y va a tardar menos que uno clásico. ¿Cuánto de menos? La raíz cuadrada de lo que tardaría el ordenador clásico. Es decir, que si tú duplicas la clave ya está solucionado, ¿no? Pero bueno, es incómodo. Entonces, bueno, estos dos algoritmos son muy, muy influyentes. Son dos algoritmos extremadamente influyentes, Shor y Grover, y los dos son algoritmos cuánticos. Vale, vamos para adelante. Entonces, a partir de ahí empieza la era de los algoritmos. He buscado esta imagen que me parece súper bonita. La era de los algoritmos. Hay unos algoritmos pioneros. Deutsch-Jozsa, primer ejemplo de paso de complejidad exponencial a lineal. Es decir, un problema que era muy complicado para los ordenadores clásicos se puede hacer fácil con los ordenadores cuánticos. Es un problema académico, no sirve para nada. Es una mera curiosidad. Siguiente, transformada de Fourier. Esto, la gente que ha estudiado ingeniería, física, todo esto, matemáticas, si hiciéramos un listado de los 10 algoritmos más importantes de la historia, en el mundo clásico, de la historia, el más importante es transformada rápida de Fourier. Seguro. Más importante que el de Google, más importante que lo que queráis. Transformada rápida de Fourier. Es lo que hace que la información se pueda transmitir de una forma eficiente, codificar y codificar entre los ordenadores. Eso es una barbaridad de algoritmo. Bueno, pues hay versión cuántica. O sea, que hay un algoritmo muy importante del que hay versión cuántica. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. El algoritmo de Grover, búsqueda de bases de datos, ya os he enseñado antes quién era Grover. Y el algoritmo de Shor, que es factorización de enteros. Vale, y ahí tenéis las complejidades. Shor se basa en la transformada de Fourier, así que de nuevo,
Fourier es el importante aquí. Vale, estos son los pioneros. Los primeros algoritmos cuánticos son estos. ¿Qué son? Algoritmos académicos, que nos sirven para quedarnos contentos de que nuestro sistema funciona, y algunos otros que ya son relevantes, pero que todavía no tienen una aplicación directa, salvo que tengamos un ordenador muy potente, ¿vale? Pero que nos sirven para construir otros. Y entonces llegan los herederos. Esto es a partir de los 2000, 2010 o por ahí, empieza esto que os voy a contar aquí. Primero, análisis de datos topológico. Eso es algo muy complejo de hacer con ordenadores cuánticos, con ordenadores clásicos, pero que se puede hacer con los cuánticos. Es análisis de datos de este que ahora es tan famoso. Pues hay un tipo del análisis de datos cuando los datos tienen dimensiones muy altas, que esto es útil. Ya hay ordenadores cuánticos para esto. O sea, ya hay algoritmos cuánticos para esto. Más, machine learning, inteligencia artificial. Ya se puede hacer inteligencia artificial con ordenadores cuánticos. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? ¿Qué nos permite los ordenadores cuánticos en Machine Learning, en la inteligencia artificial? 3 cosas. Una, entrenar los modelos más rápido. 2, entrenar los modelos de forma más barata energéticamente. Y 3, entrenar modelos que trabajen con datos que ya son cuánticos de inicio, que no son clásicos, que vienen de experimentos cuánticos o lo que sea. Puedo hacerlo. Vale, pues ahí tenemos Machine Learning, también hay. Más, optimización. Son problemas complejos que los puedo hacer más rápido. Vale, optimización es otro área donde ya hay algoritmos. Y luego, para los que no veis de abajo, corrección cuántica de errores. Porque luego veremos que hay un problema importante, que es que estos ordenadores pueden tener errores. Y hay algoritmos para corregirlos. Entonces, estos son lo que se ha hecho en los últimos 10 años, digamos. A nivel de algoritmo, gente pensando en su casita y con simuladores de ordenadores cuánticos y cosas así. Se está desarrollando ya esto, ahora estamos a este nivel de desarrollo de algoritmos. Vale. ¿Para qué los podemos usar? He puesto esto simplemente para que veáis que hay aplicaciones a cholón. No hace falta que leáis nada de esto, sino porque precisamente tiene la letra pequeñita para que se vea que hay muchas. Y en distintas áreas. Los colores indican áreas diferentes. El azul, azul marino, es industrias químicas y petróleo. El verde turquesa, no sé cómo decirlo, es distribución, logística. Esa gente tiene problemas que son interesantes para esto. Este moradito, malva, no sé, es salud y biología, etc. Y este gris es como de fábricas, manufacturas. Bueno, pues ya veis que hay, a distintos horizontes temporales, hay algoritmos en todas estas áreas. Hay aplicaciones en todas estas áreas. Entonces ya no solamente, por eso se llama la nueva revolución cuántica, ¿eh? No solamente es que ya tenemos una teoría que funciona guay, es que es una teoría que funciona guay, que podemos hacer algoritmos con ellas y que va a empezar a afectar a todas estas áreas. Vale, vamos para allá. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Vale. Si yo quiero hacer computación, necesito codificar, almacenar, transformar información y tener una máquina que lo haga, si no, ¿qué narices? Necesito tener una máquina. Entonces, para tener computación necesito construir máquinas que puedan hacer esto de forma automática. Si no, no tengo computación. Tengo una teoría de la computación, pero computación no. En la computación clásica, ¿tengo máquinas que desarrollen la computación clásica? Sí, claro. La electricidad lo hace, el magnetismo, puedo tener aparaticos. Al principio eran habitaciones como esta de grandes. ¿Vale? Aparaticos que con válvulas, con no sé qué, hacían esto. Ahora tenemos los microprocesadores, microcircuitos, no sé qué, y tengo un ordenador con un montón de puertas de esas y un montón de bits de esos unos y ceros aquí metido. Potentísimo, una maravilla. Vale, puedo hacer una máquina que haga todo eso. ¿Puedo hacer una máquina que haga todo lo de la computación cuántica? Pues por eso estamos aquí. Para eso estamos. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí con esto? Vamos a ver. La gente, los físicos, que son gente que sabe mucho, pues se pusieron a hacer maquinicas, sistemas que pudieran representar un qubit. Es decir, necesito algo que tenga 2 estados, algo físico, algo que se pueda tocar, que tenga 2 estados y que se comporte de forma cuántica. Necesito eso. Entonces, por ejemplo, se propusieron las trampas de iones. El NIST, el MIT, propusieron trampas de iones. Si no me acuerdo mal, y aquí la gente del IPC y otros me podrán corregir, uno de los primeros que propuso cómo hacer de verdad con trampas de iones una puerta CNOT, la puerta que hemos visto. Claro, hay que hacer los qubits y hay que hacer las puertas para poder tener eso, las operaciones, ¿no? Creo que el primero que propuso cómo hacer una puerta CNOT con trampas de iones y un sistema físico que fue una puerta CNOT fue Cirac, fue Ignacio Cirac. Y si en algún momento
Esto es mucho decir y especular porque hay muchísimos factores que influyen en esto, políticos y de todo nivel, pero no sería descabellado que si hay un Nobel a la computación cuántica, él pudiera estar entre los candidatos a tenerlo. Por esto, ¿no? Ignacio Cirac propuso esto. Vale, otra técnica es hacer circuitos superconductores. Hacer una cosa que se llaman circuitos superconductores, de la cual yo no tengo ni idea, porque yo soy matemático, y los matemáticos la realidad no les importa, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho más lo de hacer algoritmos que hacer circuitos superconductores. Bueno, pero hacen circuitos superconductores que son capaces de simular o de representar físicamente qubits y puertas. Y la comunicación entre qubits y puertas. Esto es lo que hace Google, esto es lo que hace IBM y otras empresas como Rigetti, Intel, Alibaba y otras, ¿no? Esto es la tecnología que está más desarrollada. Esta tecnología lo que hace es escalar muy bien en cuanto a número de qubits y poderlos comunicar entre ellos, poderlos entrelazar. Las transformaciones no funcionan tan bien con esto. Luego hay otras, las cuasipartículas de Majorana, esto es lo que Microsoft lanzó un anuncio un poco chusquillo hace poco sobre que ya tenían esto desarrollado. Los spin qubits de Intel, que tienen que ver con sílice, con sílice. Los chips fotónicos con luz, que los hace Xanadu. Bueno, hay distintas alternativas tecnológicas. Hoy día la que más se utiliza es esta, los circuitos superconductores. Vale, entonces tenemos gente trabajando en hacer maquinillas, que tienen una pinta muy bonita, hacer máquinas que representen físicamente esos sistemas de los que estamos hablando. Entonces, la parte hacer máquinas es en la que estamos ahora. Vale. Hay otras que tienen un uso específico. Hay otras máquinas que se llaman quantum annealers, que son para problemas de optimización. Esas son máquinas también comerciales, ¿eh? O sea, ya se empiezan a vender y a usar ordenadores cuánticos de propósito general o annealers, aunque ahora la teoría dice que los annealers también son de propósito general, pero bueno, que sepáis que hay estas dos transparencias sirven para que sepáis que hay máquinas que hacen esto, que ya hay con distintas tecnologías. Y se investiga mucho en esto. Vale, problemas que tiene esto. Porque si no diríais, vale, pues ya está, ¿por qué no lo estamos viendo en la calle? O sea, ¿por qué no estamos viendo esto? ¿Qué problema hay con estas cosas? Primer problema, el escalado. Si quiero aprovechar las propiedades cuánticas de la materia, una de ellas es entrelazamiento. Si quiero aprovecharme del entrelazamiento, y si no me puedo aprovechar del entrelazamiento, me voy para casa y me cojo mi ordenador clásico habitual. Si quiero aprovechar entrelazamiento, tengo que mantener el entrelazamiento entre los qubits. Y eso es difícil. Mantener entrelazamiento entre sistemas grandes de qubits es muy complicado tecnológicamente. Vale, tiempo de coherencia. Tiempo de coherencia significa cualquier sistema cuántico, para mantenerse coherente entre sí, para mantener la coherencia del entrelazamiento, etc., necesita no interactuar con el exterior, no interactuar nada con el exterior. ¿Qué significa interactuar con el exterior? Que le dé la luz, que tenga un cambio de temperatura, que haya radiación, lo que sea, cualquier interacción, que alguien le llame por teléfono, lo que sea, no puede interactuar con nada, Y claro, cuanto más tiempo pueda mantener el tiempo de coherencia, pues mejor. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando hemos visto la partitura? Ese circuito. Claro, si yo solo puedo mantener la coherencia 3 microsegundos y la lectura de la partitura son 5 segundos, pues solo llego a una pequeña parte del circuito. Entonces, solo puedo hacer con sistemas cuánticos de tiempo de coherencia corto, solo puedo hacer algoritmos muy cortos. Y a lo mejor Shor o Grover o esos algoritmos interesantes, joder, son largos, pues necesito tiempo de coherencia. Si no, es que lo tengo en la cabeza, tengo la máquina, pero no lo puedo hacer, porque no tengo tiempo para hacerlo. Entonces es el tiempo de funcionamiento tras el cual es bastante seguro que se produzcan errores. Eso es la coherencia. Y finalmente, el otro problema son los errores. ¿Cómo se soluciona esto de momento? Una de las formas de solucionar esto. Pues simular cada qubit de mi partitura. ¿Veis que tenía 5 al principio? Cada qubit lo que hago es decir, mira, en vez de tener uno solo voy a tener 100. Y voy a ver cómo de acuerdo están esos 100. Y midiendo el acuerdo entre esos 100 digo, vale, pues simulo que mi qubit está, o pienso que mi qubit está en este estado, ¿no? Entonces, con eso tratamos de mitigar los errores, usando redundancia, que muchos hagan la misma cosa. Entonces, claro, eso implica que si yo quiero 100 qubits lógicos, que ya es un tamaño muy grande, una máquina de 100 qubits es 2 a la 100, es una cosa muy grande de estados, pero a lo mejor necesito 10 millones de qubits físicos. Y eso es un problema de mantener la coherencia, el entrelazamiento, etc. Así que estos son los 3 problemas fundamentales. ¿Hacia dónde vamos a ir con esto y cuándo llega esta movida?
Vale, utilidad cuántica. Utilidad cuántica se da. Podemos decir que la humanidad ha llegado a construir computación cuántica con utilidad cuántica, ¿cuándo? Cuando un ordenador cuántico pueda resolver un problema mejor que cualquier ordenador clásico, incluidos los simuladores clásicos de computadores cuánticos, porque hay ordenadores especiales que se dedican a simular ordenadores cuánticos, incluidos esos. Si hay un día un ordenador cuántico que no podemos ni siquiera simular con ordenadores clásicos, entonces tendremos utilidad cuántica. ¿Cuánto creéis que falta para eso? Echar una cifra. ¿Cuánto diríais? Un año. Decidme un año en el que eso va a llegar. Utilidad cuántica. Dentro de 2020 ya se ha pasado. Dentro de 40 años. 2040. Dentro de 10 años, 2035. Vale, utilidad cuántica se alcanzó en el 23. Utilidad cuántica ya se ha alcanzado. Ya tenemos utilidad cuántica. Ya hay problemas que se han resuelto con un ordenador cuántico que no se pueden resolver de forma tan eficiente por ningún ordenador clásico del mundo. ¿Qué tipo de problemas son? Pues una mierda de problemas, pues no van para nada. Nada más que para decir que ya hemos llegado a esto, que no es poco, ¿eh? No es poco, o sea, no valen para nada fuera del mundo de la computación cuántica. Vale. Lo siguiente es ventaja cuántica. Ventaja cuántica es cuando un ordenador cuántico pueda resolver un problema mejor que cualquier ordenador clásico, hasta aquí es lo mismo que arriba, de forma que dé un beneficio práctico significativo. O sea, que sea ventajoso hacerlo así, en términos de tiempo o de recursos. O sea, que cojo un problema y que además es ventajoso resolverlo con un ordenador cuántico. ¿Cuándo diríais que va a llegar esto? Cuando ya podemos usar un ordenador para algo. Tú dices ya está. Claro, ahora os he dejado picuetillos con lo de arriba, claro. Claro, me está vacilando todo. Dentro de 40 años está, se dio hace 3. Eso no se ha dado, se espera el año que viene. Se espera que el año que viene haya ventaja cuántica. Probablemente, si esto llega ahora, en el 2026, y llega dentro de 5 años, se anuncia que va a haber en el 2030, que va a haber ordenadores con corrección de errores, si eso llega y empieza a haber algoritmos de verdad útiles, donde primero los vamos a ver muy probablemente va a ser en química. Probablemente en problemas relacionados con química es donde más vamos a ver eso. Bueno, pues ya estamos aquí. Ahora lo que queremos es encender la luz en la habitación esta. Los manotazos estos queremos irlos dando. Este es el ordenador que va a venir a Donostia, el que viene a Donostia, el que van a poner, ¿no? El que está aquí. Este es el System Quantum 2. ¿Esto qué es? Esto yo me acuerdo cuando, luego os enseño fotos si queréis, que estuve en Nueva York y vi uno de estos. Es muy bonito, la verdad. La verdad es muy guapo. Tiene varias cosas. Tiene un procesador Heron. Los de IBM le ponen nombre de pájaros a los ordenadores, a los procesadores cuánticos. Este se llama garza. Es como Heron es una garza, ¿no? Pues esta es la garza. Pues aquí va a venir una garza. Esta garza, yo creo que el que viene es de, si no me equivoco, 125 qubits, ¿es el que viene? Ahí se bajan los del DIP, se hacen así. No me acuerdo. Creo que es de 125 qubits, es modular. O sea, el Heron es un procesador que es modular, o sea que puedo meter varios procesadores y unirlos entre sí. En lo que está trabajando IBM ahora es en la comunicación entre procesadores. Porque claro, si tengo procesadores que funcionen más o menos bien, puedo mantener la coherencia y además lo puedo comunicar entre ellos, pues es más ventajoso que hacer uno grande, ¿no? Vale, pues este es el que viene, Heron. Vale, ¿qué necesito para encender la luz? Primero, una de las luces que tengo que encender está en la población. O sea, la gente tenemos que saber qué es esto. Porque si no, ya os vais dando cuenta que cada pocos años nos viene una cosa nueva, cada vez. Que si Internet, vale, ya hace muchos años de Internet. Que si la inteligencia artificial, joder, con la inteligencia artificial. Que si los modelos de lenguaje, no sé qué, que si los fake news, o sea, cada vez nos viene una tecnología nueva y esto es un follón, porque las redes sociales, no sé qué. Uno es que tiene que estar todo el tiempo actualizado porque si no, llega un punto en que no entiendes el mundo. Llega un punto en que no lo comprendes. Y bueno, pues en esto también. Pues una de las cosas es pues esto, que vais a salir diciendo, joder, yo pensaba que era más fácil. Bueno, pero bueno, es que no es fácil, pero está bien que nos empiecen a sonar cosas. Yo qué sé, si alguien sale de aquí con un par de palabras que le suenen, mejor que mejor. La población tenemos que empezar a saber estas cosas. Porque si no, quien tenga un ordenador cuántico es que va a estar en otro nivel de pantalla. Y nosotros no nos vamos a enterar de nada. Las instituciones tienen que hacerlo también, tienen que ponerse las pilas en esto.
La investigación, los investigadores, las investigadoras, tenemos que hacer esto. La gente, tenemos que generar expertos en estas cosas. Tenemos que tener gente en nuestras sociedades que sepan esto. Y las empresas también. ¿Por qué? Porque lo necesiten ellas, probablemente porque les va a venir mejor, pero también porque las empresas son motor de actividad y son motor de investigación. Entonces lo tienen que hacer también, tienen que ponerse un poco las pilas aquí. Vale, ¿cómo encendemos la luz? Os voy a poner aquí, hay mucha letra para que la podáis ir leyendo si queréis. Hay como 4 acciones o 5 que yo creo que hay que empezar a proponer. Una es cómo va a funcionar esto. Y es una cosa que me gustaría dejar clarísima. Ni dentro de 10, ni dentro de 15, ni dentro de 20, ni dentro de 25 años vamos a tener un ordenador cuántico en casa. No, eso no va a ser. No vamos a usar un ordenador cuántico para navegar por internet ni para hacer los deberes del cole, ni para ver pelis. No, eso no va a pasar. Para eso tenemos los clásicos que ya funcionan muy bien para eso. Los queremos para otra cosa. Esa otra cosa pues es servicios a través de la nube, cosas que yo diga, mira, para esta cosa específica, mi empresa, probablemente nadie de los que estamos aquí vamos a utilizar personalmente un ordenador cuántico, para nada. Pero las empresas probablemente sí, o instituciones, ¿no? Vale, pues servicios en la nube, que los hagan accesibles, y esto hay que ir sumándose a esto. ¿Están sonando las alarmas ya? No es la hora todavía, ¿no? Ah, vale. Sistemas híbridos cuántico clásico. Tenemos que empezar a saber cómo nuestros ordenadores cuánticos se relacionan con los clásicos. El ordenador que yo tengo, cómo pedirle cosas a un ordenador cuántico, generar procesos para eso. Y eso tiene que ver con algoritmos de comunicación, ancho de banda, todo ese tipo de cosas. Esa es otra cosa. Formar personal especializado. Necesitamos gente que estudie esto. Gente que sepa programar un ordenador cuántico. Los prerequisitos no son exigentes. Lo he puesto aquí en amarillo. Quiere decir, cualquier persona, si ahora existiera la carrera de computación cuántica, cualquier persona que sale de un bachillerato científico en España puede acceder. O sea, esto no es que hace falta ser súper especialista para empezar. Luego ya uno se especializa. Pero decir que igual que la otra informática, ¿no? Colaboraciones de desarrollo en investigación e innovación. Pongo aquí, ahora es un buen momento para esto. La verdad es que es un buen momento. Es un lugar en el que podemos empezar a actuar y estamos en un momento bien para esto, porque es manejable todavía el tema, ¿no? Y finalmente, identificar casos de uso de los ordenadores. En finanzas, por ejemplo, hay mucho. En optimización también hay mucho. En salud también hay mucho. En energía también hay mucho. Es decir, ahora en otoño, o antes de que acabe 2025, viene un ordenador System 2 aquí a Donosti. ¿Qué más quiere el gobierno vasco, el DIPC, las instituciones que participan en todo esto, ¿no? Quantum Basque, todo? ¿Qué más quiere que tú tengas un caso que dices, joder, lo bien que me viene, chaval, un ordenador cuántico? Mira, lo voy a usar y lo quiero usar, o sea, están deseando. Pues generar en las empresas, en las instituciones, en los centros de investigación, casos de uso de esa máquina, ahora mismo es gloria, porque ellos están deseando que la gente lo use. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser el primero en decir, tengo ventaja cuántica. He logrado un problema chulo, aprovechable y que además el ordenador cuántico lo hace mejor que nadie. O sea, el día que alguien salga diciendo eso va a salir portada en todos lados. Pues por supuesto quieren esto, ¿no? Entonces, generar casos de uso. Ah, por cierto, ahí tenéis cómo es por dentro. Mira qué cosa más bonita. Eso es por dentro del ordenador cuántico. ¿Veis esa cosa gris que había ahí? Dentro tienen cosas de estas, que aquí abajo se pone el chip cuántico, donde están los qubits, aquí. Cojo el láser y puedo ver algo así. Aquí. Y todo esto son para la comunicación entre los chips y para enfriar. Porque eso, como os he dicho, es muy sensible a los cambios de temperatura. Eso está a menos 273 y pico grados centígrados. Está a unos 1000 Kelvin. O sea, probablemente es, no sé si es así o no a nivel extremo, pero prácticamente es el lugar más frío del universo conocido. El interior de un ordenador cuántico. Eso es una barbaridad. Y esto es propaganda ya. Y entonces ahora, por educación, si os parece, un aplauso y empezamos con las preguntas. Bueno, es un mundo tremendo esto, ¿eh? Es tremendo. La complejidad matemática, para empezar, pese a lo que pueda dar la impresión, no es mucha. No es mucha, ¿qué quiere decir? Pues lo que os vengo diciendo todo el tiempo, ¿no? Que una persona que ha terminado el bachillerato científico, que está en primero o en segundo de carrera científica, ingeniería, matemáticas, física, puede acceder a esto. Hay muchos recursos para empezar, ¿eh? Y hay muchos recursos personalizados. Es verdad que aquí nombramos,
quien ha puesto, o el ordenador que han comprado aquí es el Quantum 2 de IBM, pero es que es verdad que IBM ha hecho mucho esfuerzo porque la gente entienda esto. Entonces tiene muchos recursos para aprender. Hay montones de tutoriales, cursos adaptados al nivel y a los intereses de las personas. Entonces uno puede decir, mira, yo es que me dedico a las finanzas. ¿Tienes un curso para gente de finanzas para empezar la computación cuántica? Sí, sí tienen. Es que yo me gusta mucho la teoría matemática, soy matemático y quiero... ¿Tienes un curso para computación cuántica para matemáticos? Sí, sí. Para informáticos, para gente en general, sí tienen. Hay muchos recursos. Buscadlo en internet, no os voy a hacerlo todo yo. Buscarlo porque hay mucho. Se puede empezar. Y se puede empezar a entender esto a un nivel que uno pueda, esa partitura que os he puesto, que uno pueda, bueno, aquí hay gente que ha hecho, yo doy un curso de estos, lo dejo ya anunciado. Aquí hay gente que ha hecho ese curso. Al menos 2 personas que identifico aquí, 3 personas que están aquí que han hecho ese curso al menos. En 4 horas yo enseño a leer al nivel de poder leer esa partitura, ¿no? De decir, mira, pues yo ya de nada, 0, de haber hecho bachillerato, saber lo que es una matriz, a ya puedo leer esto. Entonces eso se tarda 4 horas en hacer. Quiero decir que no es inalcanzable el entrar a este mundo, ¿no? Esto para no dejar asustar a la gente. Entonces, diálogo, preguntas. Aquí hay personas que tienen conocimiento también de cuál es el estado de esta tecnología aquí, más del que tengo yo. Así que adelante. Si tenéis preguntas o comentarios. ¿Nos anima? ¿Levantáis el brazo para que os veamos bien? O temores o miedos, yo qué sé. Es que es un mundo un poco nuevo esto. Pero... ¿sabes? Yo es que, o sea, he visto unas caras de susto que no me extrañan, pero he visto caras de susto. Pero creo que está bien empezar a encender la luz en otro sentido, ¿no? A mí me gusta mucho decir que el miedo a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la computación cuántica, etcétera, es como el miedo a la oscuridad, que se va encendiendo la luz. Y entonces vemos si lo que hay enfrente, si había monstruo, si no había y qué tamaño tiene. Bueno, pues el conocimiento es la luz que queremos encender. Pues aquí hemos empezado a encender un poquito, ¿no? Entonces, adelante, compartamos, démonos la mano y compartamos nuestros llantos. Adelante. Hola, muchas gracias por tu charla. Quería preguntarte por la parte energética, porque señalaste que ahora en la parte de los algoritmos se está hablando acerca de el consumo energético y estamos con el tema de las 30 metas de sustentabilidad y todo. Y por lo que ya se ve que es un sistema tan delicado que tienes que controlar la temperatura y que tiene que estar aislado, sin contar los materiales con los que tú utilizas para generar este tipo de máquinas. Entonces, ¿dónde queda la parte de sustentabilidad que estamos tratando de, básicamente, no freírnos en el planeta que tenemos, porque Sí. hasta ahora no hay otro, pero a la vez queremos avanzar más rápido en resolver ciertos problemas? Entonces, Sí. la dicotomía es... Sí. Hay varios ingredientes para ese equilibrio. Uno es el coste de la máquina, de mantener la máquina en funcionamiento y de que la máquina resuelva el problema. Entonces, si yo tengo una máquina que me cuesta energéticamente, económicamente mantenerla en funcionamiento y que resuelve el problema, pero el problema a esta otra máquina que gasta menos le va a costar 100 años, pues a lo mejor, por un lado, puede ser más rentable esta que esta, ¿no? A nivel energético. Por otro lado, si el problema que estoy intentando resolver en su aplicación además va a reducir costes de transporte, por ejemplo. Imagínate que el problema que quiero resolver es cómo hacer una ruta óptima de transporte. El resultado, además, una vez que acabe este y que acabe este, el resultado del problema también me produce un beneficio en términos energéticos, etcétera, ¿no? Entonces, esos equilibrios son muy difíciles de medir. Es decir, cuánto me ahorro por tener esta solución 10 años antes que si no la tuviera. Eso es una cosa muy difícil de medir. Lo que no es tan difícil de medir es los costes por tiempo de ejecución de cada una de las máquinas. Entonces, en tiempos de ejecución muy cortos, probablemente va a merecer la pena utilizar un ordenador clásico. En tiempos de uso cortos. En tiempos de ejecución largos, si la ventaja en tiempo de ejecución ya es suficiente, probablemente me va a merecer la pena el ordenador cuántico. Por ejemplo, para entrenar grandes modelos de inteligencia artificial, si los ordenadores cuánticos
empiezan a crecer en capacidad de hacer eso, va a merecer bastante la pena utilizar un ordenador cuántico frente a las granjas de ordenadores clásicos que estamos utilizando para esto. O sea, entrenar GPT-5, eso es una barbaridad de coste energético, una barbaridad inimaginable de coste energético. Entonces, hay varios factores que entran en juego. La cuestión es que con estos ordenadores tenemos una alternativa a considerar en ese pool, ¿no? en ese equilibrio que tenemos que hacer. Entonces, puede haber que decir, mira, es que este ordenador me sale muy caro ponerlo en términos energéticos, me sale muy caro ponerlo en condiciones. Ya, pero es que lo que me supone de ahorro frente a la ejecución del mismo problema aquí y a la ventaja que te significa tenerlo antes, me vale la pena. Pues adelante con ello, claro. Sí, eso se estudia a la hora de planificar una estrategia de resolución de algoritmos. Ahora mismo se empieza a tener en cuenta. Antes no se tenía. Sí. Eso lo tienen en cuenta, por ejemplo, la gente a nivel energético y a nivel financiero, la gente de las grandes empresas que tienen casi todos los servicios, lo pongo como ejemplo no cuántico, ¿no? Que tienen muchos de sus servicios informáticos los tienen en la nube, ¿no? Entonces contratan una nube, de Amazon o de quien sea, de Microsoft, de quien sea, y contratan muchos servicios en la nube, por ejemplo, para búsquedas en bases de datos. Entonces, esta gente, hasta ahora, ese pago a la nube, hablo en términos económicos, no energéticos, el pago era un pago por uso. Y dices, bueno, quiero hacer una búsqueda de mi propia base de datos, pero que está alojada en un servidor de Amazon. Entonces, hago una búsqueda en mi base de datos. Vale, eso tiene un coste porque la empresa de Amazon me va a cobrar por cada cosa que hago, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues la gente hacía sus búsquedas en la base de datos igual que si lo tuviera yo en mi casa, la base de datos. Pero hubo gente que se empezó a dar cuenta y dije, calla, que si yo hago una búsqueda de esta otra forma, en lugar de llamar 3 veces a la base de datos, voy a llamar 2. Como tengo que pagar cada llamada, me sirve. O sea, me vale la pena pensar un poco más, que los informáticos de mi empresa piensen un poco más cómo optimizo la búsqueda en la base de datos para hacer menos llamadas, porque cada llamada me cuesta un poquito, pero me cuesta. Entonces, eso es una cosa que se llama DevOps, que lo ponen empresas grandes, ¿no? Que es poner a hablar a la gente de financiero con la gente de desarrollo informático, para ver cómo pueden ahorrar, ¿no? Y entonces, te cuento un caso de una empresa en la que el encargado de esto vio que tenían un servicio que contrataban, creo que era Amazon, y era un servicio que se aseguraba de la integridad de unos datos al llegar. Ese servicio lo pagaban por uso, entonces en cada uso de recepción de datos, por ejemplo, de la nube, ejecutaban ese servicio y pagaban, yo qué sé, igual eran 1 milésima de céntimo de euro por uso, pero lo pagaban. Entonces este tío dijo, bueno, vamos a ver cuánto y en qué condiciones lo usamos. Hizo un estudio informático de eso, vio que podía optimizar el número de llamadas y ahorró, creo que eran 400.000 euros por año a su empresa, en esa llamada. Dice, esto ha justificado mi sueldo para los próximos 10 años. Esta llamada. Entonces, este tipo de cosas son las que nos interesan, ¿no? Estudiar, que se empieza a hacer ahora, estudiar el coste energético de las operaciones, de los algoritmos. Hasta ahora vivíamos en un mundo ideal en cuanto a los algoritmos, no nos preocupábamos por eso, pero ahora sí, es muy importante. Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad ha sido muy entretenida. Madre mía. Me ha tocado la alarma, vaya. Bueno, ¿tenemos 10 minutos? Venga. Vale. ¿Qué? Vamos a bailar un poco. Hace y todo aquí sonando muy bien. Vale, venga, Vale, sí, entonces dejamos. Mi pregunta era, has comentado que ya hay varios algoritmos y hasta las máquinas hechas, entonces, ¿qué se necesita ahora más? Por ejemplo, matemáticos que desarrollen más algoritmos, físicos que lo apliquen, químicos, ¿Qué opinas? Las 3 cosas. Y te digo en qué cada una de las 3 cosas. Por ejemplo, ¿os acordáis que os he dicho que ese señor llamado Shor, que se parecía a Papá Noel, hizo un algoritmo que es capaz de romper toda la criptografía actual, RSA, Diffie-Hellman, las comas elípticas, etcétera? Vale, necesitamos a alguien que haga otro. Que haga otro algoritmo, que el de Shor no se lo pasa, que haga otro sistema criptográfico que el algoritmo de Shor no lo rompa, porque si no, aviaos estamos. O sea, dejamos de tener seguridad informática tal como la conocemos hoy día. Entonces necesitamos gente de matemática, informática y ciberseguridad que se dedique a eso. Ya está hecho, ya está.
Ya hay una cosa que se llama criptografía postcuántica, que existen algoritmos que ningún algoritmo cuántico conocido es capaz de romper. Entonces, eso ya está. Y de hecho, si tenéis el navegador actualizado, es probable que tengáis piecitas de criptografía postcuántica. Es posible que haya protocolos de esos ya. Entonces, necesitamos matemáticos que desarrollen, matemáticas, informáticas, que desarrollen algoritmos para o bien hacer más cosas con los ordenadores cuánticos o bien hacer alternativas a ordenadores cuánticos. O bien, como os he dicho que hay un modo de pensar distinto, hagan una cosa que es muy interesante y que se está empezando a hacer ahora, que son algoritmos clásicos inspirados por la forma de pensar de lo cuántico. Eso, por ejemplo, en mi área de trabajo se está haciendo eso ahora. Eso es una cosa. Luego, gente de otras ciencias que sean capaces de entender estos ordenadores también, porque si yo tengo una pregunta que no puedo resolver con un sistema clásico y soy capaz de formulársela al ordenador cuántico, tengo ventaja. Pero para eso tengo que conocer cómo se le pregunta a un ordenador cuántico y tengo que conocer el campo de aplicación. Tengo que conocer bien la química, por ejemplo, en el caso de la química, tengo que ser buen químico para llegar a ser capaz de formular el problema de forma que me sea útil planteárselo a un ordenador cuántico. Y eso no es nada sencillo. Digamos, eso es algo en lo que me imagino que aquí estáis trabajando mucho. Esto es algo en lo que tenemos que cambiar. No es solo cambiar el esquema mental de una persona, es cambiar el esquema mental de un ecosistema de investigación para preguntar distinto. Y por otro lado está la gente que construye ordenadores cuánticos, porque esa gente es la que va a decir dentro de 5, dentro de 10 años, dentro de 5 probablemente va a haber algún anuncio gordo. En el 30, IBM y Google, que hasta ahora han cumplido todo lo que han prometido, hasta ahora han ido cumpliendo el mapa de ruta que tenían. Para 2030 han dicho, tendremos ordenadores con corrección de errores. Y si tendremos ordenadores con corrección de errores, a lo mejor en el 2026 no hay ventaja cuántica todavía. Si hay ordenadores cuánticos con corrección de errores, en el 2030 vamos a tener ventaja cuántica. Entonces es muy importante que esta gente avance, ¿no? Para que podamos tener todo esto. O sea, el día que tengamos computación cuántica, la humanidad se pasa una pantalla del juego. Y yo creo que vale la pena intentarlo. Que luego hay gente que me diga, pero es que, ¿y si no llega nunca? Que es posible. Es posible que encontremos una dificultad física inherente a la realidad que diga, no va a ser posible. Hay gente que opina esto. No va a ser posible llegar a computación cuántica de verdad, nunca, no dentro de 50 años, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que todo lo que hemos desarrollado por el camino nos ha supuesto ya unas ventajas tremendas. Porque lo que hacemos por el camino para enfriar esos bichos, para conocer mejor la tecnología, para conocer mejor la algorítmica, todo eso ya tiene efectos positivos. Muchos. O sea, investigar cosas locas siempre vale la pena. Aquí tenemos otra pregunta y hay otra. Bueno, hay un aspecto que no se ha tocado, a lo mejor no es de esta charla, pero ya estamos preocupados, o al menos hay una preocupación global sobre el uso de la inteligencia artificial, los modelos de autoaprendizaje, etcétera, etcétera, y qué límite se le pone a eso. Si a eso se le une, creo que llegará una computación cuántica que multiplica exponencialmente la capacidad algorítmica de autoaprendizaje y va a estar en manos, como ahora está la inteligencia artificial, de las grandes empresas multinacionales y de los militares. ¿A dónde vamos con todo esto, no? ¿A dónde vamos con todo esto? Claro. Sí, vamos a dar un par de cosas. Sí, efectivamente, el tema de la sala no era ese, pero vamos a tocar un poquito esto. Inteligencia artificial hay mucha y muy variada. O sea, no toda la inteligencia artificial es ChatGPT y sus primos. O sea, la inteligencia artificial no es solo la inteligencia artificial generativa, la que hace discurso y la que hace imágenes. Hay mucha inteligencia artificial que la llevamos usando mucho tiempo en ciencia y en tecnología y que hace, por ejemplo, que la detección de imagen médica, de ítems en imágenes médicas sea más fácil, sea mejor, que permite encontrar patrones en el cuidado de los campos, etcétera, ¿no? Hay mucha inteligencia artificial que no tiene nada que ver con ChatGPT ni con sus primos, que no es generativa, no genera lenguaje, ni genera imágenes, ni nada de eso. Es inteligencia artificial que se utiliza para encontrar patrones en cosas y eso en ciencia es súper útil, súper útil. Es una herramienta utilísima. Entonces, esa
es probablemente la que más se va a beneficiar si llega la computación cuántica. ¿Por qué? Porque, por un lado, vamos a poder entrenar esos modelos que son costosos de entrenar de forma más rápida y, por otro lado, porque hasta ahora lo que hacemos con esos modelos de aprendizaje, a los que entrenamos con estos datos de imágenes u otros tipos de datos, son datos que tienen que ver con, pues con imágenes clásicas, imágenes médicas, etcétera, los vamos a poder entrenar con datos de origen cuántico, que hasta ahora no, o que tienen características cuánticas. Yo podré simular, fue la motivación inicial de Feynman. Feynman decía, si la naturaleza es cuántica, con un ordenador que no tenga en cuenta la naturaleza clásica, yo no voy a poder modelizar toda la naturaleza. Podré modelizar parte, pero toda no. Entonces él dijo, ¿podríamos hacer una máquina cuántica que permita modelizar esto? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, en el desarrollo de moléculas eso va a ser súper importante. Sí, moléculas para lo que sea, para nuevos materiales, para fármacos, etc. Vale, los modelos que generan lenguaje, ¿no? Los de las noticias falsas, imágenes falsas y todo eso, o verdaderas, yo qué sé. Los modelos de lenguaje tienen muchas limitaciones y tienen mucho desarrollo y efectivamente están en manos de quien los hace y los maneja, porque los hacemos para su beneficio, obviamente. Entonces yo tengo un amigo que va a venir hoy, pero por no sé qué del aforo completo no ha podido entrar, que es abogado. Y él me dice muchas veces, porque viene al hilo lo que dices, él me dice muchas veces, tenemos esta especie de dicho de que la ley favorece a los ricos. Y él dice, la ley favorece a quien la conoce. Normalmente a los ricos, ¿por qué? Porque los ricos pueden contratar abogados buenos que conocen la ley, pero la ley favorece a quien la conoce. Entonces, la inteligencia artificial, la tecnología, ¿a quién va a favorecer? A quien la conozca, a quien la sepa usar. Si decimos, no, madre, qué complicado esto, eso, tal, no sé cuánto, va a favorecer a quien tiene el control sobre ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener nosotros más conocimiento para que al menos una parte de los efectos vayan en beneficio nuestro, que no vayan todos en beneficio de 4, ¿no? Entonces, para eso, para poder utilizar la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, etcétera, en el beneficio individual o social de nuestras poblaciones, nuestras instituciones, etcétera, tenemos que conocerla. Si no, la dejamos en manos de quien las ha hecho, y quien las ha hecho tiene sus intereses, que pueden coincidir o no con los nuestros. Normalmente, no. Entonces, llevas toda la razón. Tenemos que, cada vez que las tecnologías se van haciendo más poderosas, tenemos un poder mayor en manos de quien las va haciendo. Por eso tenemos que tratar de nosotros conocerlos también y ser parte del desarrollo. Por eso, las inversiones en ciencia, la formación de personal científico adecuado, de personal tecnológico adecuado, es tan importante para una sociedad. No solamente porque vamos a depender de los extranjeros, es que vamos a depender de quien sepa. Y si quien sabe, si yo no tengo ni idea, yo qué sé, no voy a poder hacer, ni siquiera entender lo que están haciendo conmigo. Es que pueden hacer conmigo muchas cosas que ni siquiera alcanzo a entender que las están haciendo. Entonces sí, es muy relevante eso. Por aquí teníamos otra, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias por la charla y muy interesante. Me preocupa a mí, ¿tenemos que estar preocupados los ciudadanos del uso que puedan dar algunos gobiernos en la falta de libertades y control del ciudadano? Sí, siempre. O sea, pero eso que hay ahora. Pero eso no solamente con la computación cuántica, eso tenemos que estar preocupados, sí, siempre. Siempre tenemos que saber qué es lo que intentan hacer ahora nosotros. Más. Siempre más, claro, porque lo que pasa es que no de una forma, digamos, cualitativamente distinta. O sea, no hay nada nuevo en esto. La manipulación de la ciudadanía por parte de quien sea, gobiernos, empresas, tal, eso se ha dado siempre y se va a dar siempre. Lo que pasa es que se usan unos medios u otros. Y casi es que es una barbaridad y casi cada medio nuevo que aparece, uno de los usos es ese. Vale, pues de nuevo, cuanto más conocimiento tengamos, menos permeables seremos a ese tipo de manipulación o a ese tipo de coerción. Pero eso, hay gente que me dice, no, es que ahora usan la inteligencia artificial para manipularnos, fíjate. Ah, claro, que antes no. Antes no usaban nada para manipularnos. Antes era esto un mundo de un vergel. No, es que no es así. Ya había eso. Entonces, esa lucha del bien común, el bien individual, la gente que usa las instituciones para el bien individual, no para el bien común, eso se ha dado siempre. Entonces, ¿las herramientas cuáles son? Las mismas que siempre. Unión, conversación, el tratar un poco de pensamiento crítico, todo ese tipo de cosas. Eso han sido las mismas herramientas de siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en un contexto más tecnológico. Bueno, pues tenemos que
darle un poco nosotros también la vuelta y formarnos en eso. Pero las herramientas de siempre sirven contra los problemas de siempre. Esto no es nuevo. Madre mía, en lo que me estoy metiendo yo ahora, ¿eh? Que parece que estoy predicando, pero vamos, porque estoy aquí subiendo, pero vamos. Que yo llevo razón igual que puede llevar en estos temas, vaya. Está grabado, cuidado. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta que baja un poco a la tierra, perdona, me pareció así. Sin más, tengo curiosidad. Has hablado del tiempo de coherencia, es una pregunta muy igual simple o no, pero ¿de qué tiempo hablamos cuando se habla de tiempo de coherencia? Es que no sé si de segundos, de minutos, de horas, Esto los físicos semanas. pueden hablar mejor que yo. Estamos por debajo de los segundos, ¿no? Ah, por debajo de los segundos. Voy a pasar hacia allí. El tiempo de ni idea. coherencia de un ordenador cuántico ahora mismo es, ¿qué? ¿Milisegundos? Pero sí, es por debajo de los Bueno, pero segundos. es de un Nada, es orden- instantáneo, sí, sí. Ah, vale, pues eso. O sea que... Muy bien. Bueno, Nos hemos quedado más tranquilos con esto. bueno, yo sí. Bueno, pues nada, yo creo que daros las gracias, dar las gracias a Eduardo por haber estado hoy con nosotros.